Impresiona cómo las maldiciones son uno de los temas más destacados en la órbita del oculto. Es increíble ver lo poderosas que son, porque afectan incluso a muchas personas que se llaman a sí mismas escépticas, pero quienes muy en el fondo y sin admitirlo, temen desafiar la suerte. Sobre este tópico se puede hablar mucho, y es especialmente llamativo en el mundo de los deportes. Una inmensa cantidad de hinchas, no solo del fútbol, sino de muchas otras disciplinas deportivas, creen a pies juntillas en la mala suerte y los elementos o la gente que la causan. Tanto que en cada país tienen su propio nombre. En Argentina se les dice mufa, en Chile, yeta, en Venezuela, pava, en España, gafe, en Estados Unidos, jinx. En resumidas cuentas, es una forma, a través de epítetos, de suavizar un poco una acusación muy dura. Traes mala suerte, o ya de plano, estás maldito. ¿Qué harías si yo te dijera que la maldición más grande en la historia de los deportes no solo es reciente, sino que de hecho sigue en curso? ¿Qué harías si te dijera que está tan bien documentada que para millones de personas es imposible no creerla? Y finalmente, ¿qué harías si te dijera que tiene que ver con los videojuegos? Prepárate porque el tema de hoy es muy interesante. La maldición de la portada de los juegos de EA, también llamada la maldición Madden, lleva ya 15 años dando de qué hablar. Y a la fecha, no ha fallado una sola vez. Te invito, de hecho, a que tú misma o tú mismo te documentes, lo investigues y, muy como tantas otras personas en el mundo, te sorprendas de la infalibilidad que tiene. La National Football League, o por sus más reconocibles siglas, NFL, genera miles de millones de dólares al año. Es quizá la asociación deportiva más rica del mundo. A la final de sus campeonatos se les llama Super Bowl, uno de los espectáculos deportivos más sorprendentes del globo. Uno de los brazos de esta casi todopoderosa organización son los videojuegos. En cada temporada se crea uno nuevo. Se supone que aparecer en la portada de estos títulos, llamados Madden, seguido del año en curso, es un honor supremo. Honor que lamentablemente hoy está asociado con la maldición deportiva más terrible de todas. Echemos un repaso, pues, a qué sucedió con cada atleta que a lo largo de tantos años han aparecido en estas portadas. Garrison Hearst es un legendario hombre que tuvo una de las carreras más destacadas en la historia del fútbol americano. Poquísimo después del primer título de la saga que empezó a usar a jugadores en la portada, su carrera se vio truncada por siempre. El tobillo se le rompió en pleno juego. En el quirófano la cirugía se complicó terriblemente. El señor Hearst estuvo 2 años en recuperación. Jamás volvió a ser el mismo jugador después del incidente. A Barry Sanders le tocó su propia portada un año más tarde, pero en una movida sorpresiva que enfureció a la NFL, el hombre misteriosamente anunció su retiro poco después por razones personales que jamás explicó, pero que todos estaban de acuerdo, tenía un dejo de escándalo terrible encima. Semejante decisión era súper perjudicial para el videojuego que había salido a la venta días antes. Con esto se sumaban 2 desaguisados consecutivos. A Eddie George le tocó su turno en el 2001. Y este es quizá el episodio más increíble porque el sujeto era considerado el mejor jugador de su tiempo. Pero instantáneamente después de aparecer el videojuego, el señor George pasó de ser un héroe a literalmente el hazmerreír del fútbol y el tipo más odiado por los hinchas de su estado o provincia. Eddie George tuvo una temporada no terrible, sino ya directamente atroz. Perdió por completo el rumbo y se tuvo que retirar poco tiempo después.
A Daunte Culpepper le tocó la portada del año 2002. Excelente atleta. Pero en el siguiente partido que le tocó luego de ser lanzado el videojuego, al hombre le rompieron la rodilla y se perdió el resto de la temporada. Cosa desastrosa tanto para él como para el videojuego. No hace falta decir que aún luego de haberse recuperado, se tuvo que retirar poco tiempo después. Marshall Faulk, de Madden 2003, sufrió lo mismo que Eddie George en el año 2001. El atleta pasó de ser el rey de la montaña a un fiasco. Parecía magia vudú, tanto así que tuvo que retirarse. Michael Vick, el de la portada del 2004, justo luego de salir el juego, se fracturó un hueso y se perdió la temporada. Ray Lewis no solo tuvo una sesión súper mediocre cuando tuvo el honor de estar en la portada, sino que además se desgarró un tendón y tuvo que ir a recuperación el resto del año. Donovan McNabb se desgarró la ingle la semana de haber salido el juego y se perdió la temporada. Shaun Alexander se fracturó la muñeca, la rodilla y el tobillo. A él se le conoce como el primer atleta en hacer alusión públicamente a la maldición de Madden. Luis Castillo estaba listo para aparecer en el cover del año 2008, pero sus fans organizaron un boicot enorme para evitar que esto pasara. No hizo falta porque él mismo declinó la oferta y no tuvo problemas en admitir que lo hizo por miedo a la maldición, tal como sus fans. Vince Young, un novato de gran trayectoria, aceptó gustoso la oportunidad y se burló de la superstición e ignorancia de sus colegas. En el primer partido de esa temporada se rompió la rodilla. Brett Favre aceptó aparecer en el cover del año 2009. Un golpe en su hombro derecho acabó con su carrera. En el año 2010 decidieron intentar romper la ya temidísima maldición y no se les ocurrió mejor manera de hacerlo que poniendo a dos atletas en la portada, Larry Fitzgerald y Troy Polamalu. No sirvió. Fitzgerald se rompió una costilla y Polamalu se lastimó un ligamento. El hombre se recuperó rápidamente clamando haber roto la maldición. Al volver a la cancha, se lastimó otro ligamento y se perdió toda la temporada. El 2011 fue recordado de manera nefasta, porque Drew Brees no solo jugó fatal, sino que fue básicamente el responsable directo de que su equipo, los Santos de Nueva Orleans, tuvieran la peor y más humillante seguidilla de derrotas en su historia. Peyton Hillis pasó de ser un jugador maravilla a un desastre, tanto que su equipo no renovó su contrato. Cayó en desgracia. Calvin Johnson fue el que mejor navegó la maldición. Simplemente no tuvo una temporada muy buena. En el especial NFL 25, sin embargo, las cosas volvieron a ser lo de siempre. Creyeron que la maldición se podía romper poniéndole títulos especiales a los juegos. Adrian Peterson, la persona de la portada, se perdió la temporada por una herida terrible sufrida en el pie. Y esto es todo por ahora. Al jugador Richard Sherman le toca la portada de la temporada 2015. Todos están expectantes por ver qué le va a pasar. ¿Tú qué piensas? ¿Es esto una sugestión monstruosa o la maldición de hecho tiene un asidero bastante real? Si eres fan de los deportes, me gustaría saber tu opinión. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter e Instagram para estar en contacto. Por favor, bájate mi app. Subo mucho contenido por ese medio. Le doy un agradecimiento a Álvaro Miranda, pues de él fue la idea que dio luz a este video. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.